Déjenla ir, le dijo mi padre al médico para ahorrar dinero mientras yo estaba en coma. No sabía que mi abogado grababa su traición. Al despertar, no dije nada. Hice algo peor. Lo dejé en bancarrota en 24 horas. Antes de empezar, permíteme preguntarte algo. Si tu hija estuviera en coma tras un devastador accidente de coche y los médicos te dijeran que tiene una oportunidad de recuperarse con un tratamiento adecuado que cuesta $800,000, ¿qué pasaría por tu mente? ¿Qué harías? Mi padre tomó su decisión. Mientras yo yacía inconsciente en la UCI del Hospital General de Massachusetts, él firmó unos papeles que me habrían dejado morir. Todo para poner sus manos en el fondo fiduciario de $15 millones de mi madre. Lo que él no sabía era que mi abogado estaba en la habitación, grabando cada palabra de su frío cálculo sobre el valor de mi vida frente al valor de mi herencia. Soy Sofía Castillo, tengo 32 años. Y cuando desperté de ese coma, no lo confronté. Hice algo mucho más devastador que destruyó su imperio médico de $500 millones en exactamente 24 horas. 3 meses antes del accidente, estaba sentada en la mesa de conferencias de caoba en la oficina de mi padre en el Grupo Médico Castillo, viéndolo deslizar otro formulario de donación benéfica hacia mí. La Fundación Castillo para la Innovación Médica, un nombre que sonaba noble hasta que mirabas de cerca a dónde iba realmente el dinero. Solo fírmalo, Sofía, dijo Ricardo Castillo, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Es una simple deducción de impuestos. Todo el mundo lo hace. Pero yo había pasado 10 años como directora legal. Reconocía el blanqueo de dinero cuando lo veía. Incluso cuando llevaba un traje de 3 piezas y mi apellido. No puedo firmar esto, papá. Estas transacciones no coinciden con ningún gasto legítimo de investigación médica. Fue entonces cuando lo dijo por primera vez, las palabras que definirían nuestra relación. Eres demasiado blanda para este negocio. Tu madre era igual. Débil. Mi madre, la mujer que construyó la fortuna farmacéutica que financió todo su imperio antes de que el cáncer se la llevara cuando yo tenía 22 años. Me había dejado $15 millones en un fondo fiduciario, bloqueado hasta que cumpliera 35. A menos que, por supuesto, quedara médicamente incapacitada. Las cenas familiares se convirtieron en interrogatorios. ¿Por qué no apoyas el negocio familiar? ¿No entiendes lo que es la lealtad? Mi hermano Javier, el director financiero, se sentaba en silencio, ahogando su conciencia en whisky caro, mientras nuestro padre me llamaba la traidora de la familia. Pensaban que mi negativa a participar me hacía débil. Confundieron la integridad con la incapacidad. Asumieron que porque yo no cruzaría las líneas legales, no podía ver cómo las cruzaban ellos. El fondo fiduciario de mi madre se suponía que era intocable hasta que cumpliera 35 años, a menos que quedara médicamente incapacitada. Es curioso cómo cláusulas legales específicas se convierten en profecías. Necesitas entender la escala de lo que Ricardo Castillo controlaba. El Grupo Médico Castillo no era solo una red de hospitales. Era un reino de la atención sanitaria que abarcaba Nueva Inglaterra. 12 hospitales, 3.000 médicos, ingresos anuales de $2.800 millones. Mi padre ocupaba 9 puestos en juntas directivas de toda la industria y controlaba acciones con derecho a voto que lo hacían intocable, o eso creía él. La joya de la corona era la fusión pendiente con Hartford Healthcare Systems. $500 millones que lo convertirían en el hombre más poderoso de la medicina de Nueva Inglaterra. El anuncio estaba programado para el 26 de marzo en la reunión anual de accionistas, un gran evento en el Four Seasons de Boston, donde 200 de los inversores más influyentes en sanidad se reunirían para presenciar su triunfo. Yo todavía trabajaba allí a pesar de todo. Como directora legal, tenía acceso a cada contrato, cada documento de subsidiaria, cada resolución de la Junta. La gente me preguntaba por qué me quedaba, por qué me sometía a sus desprecios diarios y humillaciones públicas. Solo está aquí por nepotismo, les decía a los inversores durante las visitas mientras yo estaba allí mismo. Menos mal que heredó el dinero de su madre, porque ciertamente no heredó ninguna perspicacia para los negocios. Pero me quedé porque alguien necesitaba documentar lo que estaba pasando. Alguien necesitaba ser el adulto en una habitación llena de niños con derechos que jugaban con la vida de la gente. Solo la Fundación Castillo había desviado $40 millones en los últimos 5 años. Aún no podía probarlo.
El rastro de papel era demasiado sofisticado, pero sabía que la fusión con Hartford Healthcare lo haría el hombre más poderoso de la medicina de Nueva Inglaterra. La ceremonia de firma era su Super Bowl, su coronación, su validación de que había superado incluso el legado de mi madre. No tenía idea de que se convertiría en su ejecución pública. 15 de marzo de 2024, 8:30 de la tarde conducía a casa por la enero del 93 después de otra jornada de 16 horas limpiando las agresivas negociaciones de contratos de mi padre. Acababa de empezar a llover, esa clase de lluvia de marzo que no puede decidir si quiere ser nieve. Recuerdo haber visto los faros del camión de 18 ruedas invadir mi carril. El conductor testificaría más tarde que sus frenos fallaron en el pavimento mojado. Tuve quizás 2 segundos para reaccionar, 2 segundos para darme cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. El impacto hizo que mi Audi diera vueltas. El conductor del camión dijo que vio mi coche volcar 3 veces antes de estrellarse contra la barrera mediana. La cámara del salpicadero del coche de detrás lo grabó todo. Más tarde, se convertiría en prueba de que no se trataba de un elaborado fraude de seguros, como los abogados de mi padre sugerirían discretamente a cualquiera que quisiera escuchar. Los primeros en responder me encontraron inconsciente, con sangre manando de una herida en la cabeza. Escala de coma de Glasgow, 6/15. Lesión cerebral traumática severa. Me trasladaron en helicóptero al Hospital General de Massachusetts, el buque insignia de la red de mi padre. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La doctora Sara Martínez, jefa de neurología, testificaría más tarde que mi pronóstico inicial era en realidad optimista. 70% de probabilidad de recuperación total, había escrito en sus notas. La paciente muestra fuertes respuestas neurológicas. Recomiendo un protocolo de tratamiento agresivo. Pero eso no fue lo que mi padre escuchó cuando llegó al hospital 4 horas después. 4 horas. Le llevó 4 horas conducir 20 minutos porque se había detenido para llamar primero a sus abogados, luego a su equipo de seguros, y después a los miembros de la Junta para asegurarles que esta desafortunada situación no afectaría la fusión. Cuando finalmente entró en esa habitación de la UCI, no preguntó si sentía dolor. No preguntó por mis posibilidades. Le preguntó a la doctora Martínez 3 veces sobre la posibilidad de un estado vegetativo persistente y si mis documentos de poder notarial médico estaban debidamente ejecutados. Ya estaba pensando en el fondo fiduciario. Mientras las máquinas me mantenían respirando, mientras mi cerebro luchaba por repararse, Ricardo Castillo estaba calculando el valor de la muerte de su hija. El accidente no fue la traición. El accidente fue solo la oportunidad que había estado esperando. Lo que mi padre no sabía era que Marcos Reyes ya estaba allí. Marcos había sido mi abogado personal durante 10 años, desde que empecé a documentar las transacciones cuestionables en el Grupo Médico Castillo. No era solo mi abogado, era mi póliza de seguro. 3 años antes, había firmado un documento completo de representación médica que le daba a Marcos el derecho a estar presente durante cualquier decisión médica si yo estaba incapacitada. Estaba enterrado en una pila de papeles rutinarios de planificación patrimonial archivados en el Colegio de Abogados del Estado de Massachusetts. Mi padre nunca supo que existía. Marcos recibió la llamada del hospital a las 8:47 de la tarde, 17 minutos después del accidente. A diferencia de mi padre, vino de inmediato. Para cuando Ricardo Castillo todavía estaba en su primera conferencia telefónica con la Junta, Marcos ya estaba en mi habitación de la UCI con su maletín. Dentro de ese maletín había un dispositivo de grabación digital. Massachusetts es un estado de consentimiento bipartito para las grabaciones, a menos que una de las partes haya dado su consentimiento previo por escrito para situaciones de emergencia. Yo le había dado a Marcos ese consentimiento hace 3 años, notariado y archivado. Otro trozo de papel que mi padre nunca supo que existía. Me coloqué en la esquina de la habitación, contaría Marcos más tarde al tribunal. Me identifiqué ante el personal médico como el representante legal de la señora Castillo y presenté mi documentación. Nadie cuestionó mi presencia. En su mundo, los abogados en las habitaciones de la UCI eran tan comunes como los monitores cardíacos. Se sentó allí durante 4 horas esperando, observando las máquinas respirar por mí, leyendo mis informes médicos, hablando con la doctora Martínez sobre mi pronóstico, grabándolo todo. Le agradaba a las enfermeras, diría más tarde la doctora Martínez. Preguntó por la comodidad de Sofía, por el manejo del dolor.
Se preocupaba por la paciente, no solo por el papeleo. Marcos sabía lo que se venía. Lo habíamos discutido en hipotéticos una docena de veces tomando un café. Si algo me pasa, mi padre vendrá por el dinero, incluso había bromeado yo. Pero Marcos no se reía ahora. Estaba documentando. La ley de Massachusetts permite grabar si una de las partes consiente. Y yo le había dado a Marcos ese consentimiento años atrás. Ricardo Castillo entró en mi habitación de la UCI a las 12:43 de la noche como si estuviera entrando en una reunión de la Junta. Traje de Armani todavía perfectamente planchado a pesar de la hora. 2 abogados flanqueándolo. Miguel Báez de corporativo y alguien que no reconocí. Marcos lo identificó más tarde como David Cruz, un especialista en derecho sucesorio. Informe de situación, le dijo mi padre a la doctora Martínez. No, ¿cómo está ella? No estará bien, solo informe de situación. La doctora Martínez, a su favor, mantuvo su profesionalismo. Su hija ha sufrido un traumatismo craneoencefálico significativo, pero sus respuestas neurológicas son alentadoras. Estamos viendo. Porcentaje de probabilidad de recuperación total, interrumpió Ricardo. Aproximadamente un 70% con tratamiento agresivo. ¿Y sin tratamiento agresivo? La doctora hizo una pausa. Señor Castillo, no estoy segura de entender. Es una pregunta simple. ¿Qué pasa si optamos solo por cuidados paliativos? Marcos presionó el botón de grabar. Durante los siguientes 20 minutos, mi padre interrogó a la doctora Martínez sobre los criterios de muerte cerebral, los estados vegetativos y el costo de varios protocolos de tratamiento. Preguntó sobre mi función cerebral 3 veces, pero nunca preguntó si sentía dolor. Sacó mi seguro médico en su teléfono, calculando deducibles mientras yo yacía allí, sin oír, sin ver, pero de alguna manera todavía luchando. Tiene un seguro excelente, señaló la doctora Martínez. Los tratamientos experimentales estarían cubiertos en gran parte. Ese no es el punto, dijo Ricardo. Se volvió hacia Cruz, el abogado de sucesiones. Saca los documentos del fideicomiso. Se acurrucaron sobre una tableta discutiendo el fondo fiduciario de mi madre como si yo ya estuviera muerta. 15 millones de dólares, seguían diciendo. 15 millones que podrían beneficiar a tantos otros a través de la Fundación Castillo. El fideicomiso pasa a su padre si ella muere sin hijos o cónyuge, confirmó Cruz, pero solo si está fallecida. La incapacitación permanente la mantiene como beneficiaria. Fue entonces cuando Ricardo hizo la pregunta que lo destruiría. ¿Y si tiene una orden de no reanimar? ¿Qué pasa si decidimos no resucitarla si tiene un paro? La doctora Martínez se puso rígida. Señor Castillo, su hija está estable. No hay indicación médica para una orden de no reanimar. Soy su padre. Tengo el poder notarial médico. En realidad, dijo Marcos en voz baja desde la esquina, hablando por primera vez, usted no lo tiene. La habitación se quedó en silencio. Mi padre se giró para mirar a Marcos por primera vez, entrecerrando los ojos. ¿Quién demonios es usted? Marcos Reyes, abogado personal y representante médico designado de la señora Castillo. Levantó la documentación, archivada en el Estado hace 3 años. Tengo la misma autoridad en las decisiones médicas mientras ella esté incapacitada. Eso es imposible. Soy su padre. Y yo soy su representante designado. ¿Le gustaría ver la documentación? El rostro de Ricardo se puso rojo. Miguel Báez le susurró urgentemente al oído, pero Ricardo lo apartó con un gesto. No importa. Como su padre, mis deseos deben ser considerados. Por supuesto, dijo Marcos con calma. Por favor, continúe su discusión con la doctora Martínez. Solo estoy aquí para observar y asegurar que los intereses de Sofía estén protegidos. Lo que sucedió a continuación fueron 23 minutos de evidencia grabada que luego se reproducirían en una sala llena de accionistas. 23 minutos de mi padre revelando exactamente quién era. Mire, doctora, dijo Ricardo, su tono cambiando a la voz que usaba para las adquisiciones hostiles. Mi hija no querría vivir como un vegetal. Me ha dicho muchas veces que valora la calidad de vida por encima de la cantidad. No está en estado vegetativo, insistió la doctora Martínez. Su actividad cerebral muestra. Pero podría estarlo mañana, la próxima semana.
Estas cosas se deterioran, ¿no es así? Sacó su teléfono, mostrándole algo. He estado leyendo sobre casos similares. Familias arruinadas por falsas esperanzas. Millones gastados manteniendo cuerpos vivos cuando la persona ya se ha ido. Señor Castillo, su hija tiene un 70% de posibilidades. Déjenla ir en paz. Las palabras quedaron en el aire como una sentencia de muerte. No pagaremos por tratamientos experimentales cuando ese dinero podría salvar el hospital. Piénselo. 15 millones de dólares. ¿Sabe a cuántos pacientes de cáncer pediátrico podría ayudar eso? ¿A cuántas familias sin seguro? La doctora Martínez parecía asqueada. Está sugiriendo seriamente. Estoy sugiriendo que seamos prácticos, realistas. Mi hija siempre fue práctica. Se volvió hacia Cruz. Redacte los papeles de la orden de no reanimar. La doctora tiene que firmarlos, señaló Baez. No, dijo la doctora Martínez con firmeza. No firmaré nada. No hay justificación médica. Ricardo sonrió. Esa fría sonrisa de sala de juntas que yo había visto destruir carreras. Tiene razón. Usted no lo firmará, pero el doctor Guerrero lo hará. Llega en una hora. El doctor Guerrero, el compañero de golf de Ricardo, el que había sido discretamente destituido de 2 hospitales por violaciones éticas antes de que Ricardo le diera un puesto en el grupo médico Castillo. Esto es un asesinato médico, dijo la doctora Martínez en voz baja. Esto es misericordia, respondió Ricardo, firmando la orden de no reanimar que el doctor Guerrero luego sellaría. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Marcos capturó cada palabra. Mi hermano llegó cuando Ricardo estaba firmando los papeles. Javier siempre había sido el conflictivo, lo suficientemente inteligente como para saber lo que era nuestro padre, lo suficientemente débil como para necesitar su aprobación de todos modos. Papá. Se paró en la puerta, asimilando la escena. Abogados, documentos, la firma de nuestro padre en una sentencia de muerte. ¿Qué está pasando? Estamos tomando las decisiones difíciles, dijo Ricardo sin levantar la vista. Alguien tiene que hacerlo. Javier se acercó a mi cama. Me tocó la mano. La primera persona en esa habitación que realmente me tocó como si todavía fuera humana. Las enfermeras dijeron que está respondiendo bien. Las enfermeras no son médicos. Papá, quizás deberíamos esperar. La cabeza de Ricardo se levantó de golpe. ¿Esperar a qué? ¿A que se deteriore? ¿A que la fusión se desmorone porque la Junta piensa que no puedo manejar una crisis familiar? Se levantó, acercándose a Javier. ¿Quieres mantener tu puesto, verdad? Director financiero de la nueva entidad fusionada. No pude ver la cara de Javier, pero Marcos la describió más tarde. El momento en que mi hermano eligió su oficina de esquina por encima de su hermana. ¿Ella? Ella dijo una vez que no querría que la mantuvieran viva artificialmente, dijo Javier en voz baja. La mentira salió tan fácilmente. Yo nunca había dicho eso. De hecho, había dicho lo contrario durante una de nuestras raras y honestas conversaciones. ¿Ves? Ricardo se volvió hacia la doctora Martínez. Incluso su hermano está de acuerdo. Pero Javier no había terminado de luchar con su conciencia. El fondo fiduciario, sin embargo. Mamá quería que Sofía lo tuviera. Tu madre está muerta, dijo Ricardo rotundamente. Y ese dinero podría salvar a la compañía de la investigación de Hartford. Investigación de Hartford. Eso era nuevo. Marcos tomó nota. Javier firmó como testigo de la orden de no reanimar. Más tarde, me diría que se había convencido a sí mismo de que era temporal, que yo despertaría antes de que pasara algo. Me había pedido prestados $2 millones solo 6 meses antes, dinero que le di para salvar su casa de la ejecución hipotecaria. Algunas traiciones cuestan 30 piezas de plata. La mía costó $2 millones y un título de director financiero. 18 de marzo de 2024. 5:47 de la madrugada abrí los ojos a las luces fluorescentes y al sonido de un monitor cardíaco. La primera cara que vi fue la de la doctora Martínez, quien de hecho jadeó. No intentes hablar, dijo, con lágrimas en los ojos. Estás intubada.
Solo aprieta mi mano si me entiendes. Apreté. Las siguientes horas fueron un borrón de pruebas, escáneres y una emoción médica apenas contenida. Recuperación milagrosa, no paraban de decir. Función neurológica mejor de lo esperado. ¿La doctora? Martínez no podía ocultar su alivio ni su ira por lo que casi había sucedido. Marcos apareció al mediodía, después de que me quitaran los tubos y pudiera hablar con un susurro ronco. Cerró la puerta, sacó su teléfono y me puso una grabación. La voz de mi padre llenó la habitación. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Escuché los 23 minutos completos. Escuché a mi padre calcular mi valor. Escuché a mi hermano mentir sobre mis deseos. Los escuché firmar mi sentencia de muerte por dinero y fusiones. 3 neurólogos independientes han revisado tus informes, dijo Marcos en voz baja. La doctora Isabel Chen de Johns Hopkins, el doctor Miguel Romero de la Cleveland Clinic y la doctora Andrea Fuentes de Mayo. Los 3 confirmaron que nunca cumpliste los criterios médicos para una orden de no reanimar. He hecho que sus informes sean notariados. La fusión, susurré. Faltan 8 días. El 26 de marzo. Intenté sentarme, pero la habitación dio vueltas. Necesitas recuperarte, interrumpió la doctora Martínez, entrando con un informe. Y necesitas tener cuidado. Tu padre le ha estado diciendo a todo el mundo que tienes un deterioro cognitivo significativo. Ya ha solicitado la tutela de emergencia. Fue entonces cuando tomé la decisión. Miré a Marcos, luego a la doctora Martínez. Entonces, démosle lo que espera. Doctora, si alguien pregunta por mi estado. Entendió de inmediato. Pérdida significativa de memoria a corto plazo, confusión, dificultad con el razonamiento complejo. Marcos sonrió sombríamente. ¿Cuánto tiempo necesitas para fingir estar incapacitada? 8 días. Hasta la reunión de accionistas. 3 neurólogos independientes confirmarían más tarde que nunca cumplí los criterios para una orden de no reanimar. Cuando Ricardo me visitó esa tarde, le di exactamente lo que quería ver. Lo miré con ojos desenfocados, luchando por recordar su nombre. Papá, dije vacilante, como si estuviera adivinando. Eres mi papá. El alivio en su rostro fue obsceno. Sí, cariño. Estoy aquí. ¿Has tenido un accidente? No recuerdo. Todo está borroso. Dejé que mis palabras se arrastraran ligeramente. ¿Has estado cuidando de mí? Por supuesto. Me he encargado de todo. Sacó unos papeles, documentos de tutela. Solo necesitas descansar. No te preocupes por nada complicado. Miré los papeles con una confusión fabricada. No entiendo estas palabras. Están todas mezcladas. Detrás de Ricardo, la mandíbula de la doctora Martínez se tensó. Ella había visto mis verdaderas pruebas neurológicas. Mi función cognitiva estaba al 98%. Durante los siguientes 3 días, actué. Cuando vino el evaluador psiquiátrico, un colega del doctor Guerrero, naturalmente, fallé todas las pruebas de razonamiento complejo mientras pasaba las suficientes básicas para evitar sospechas. No podía recordar la fecha, pero sabía mi nombre. No podía resolver matemáticas simples, pero reconocía rostros. Mientras tanto, Marcos trabajaba jornadas de 18 horas. Cada noche, después del horario de visitas, regresaba con archivos encriptados en su tableta. Nos comunicábamos a través de una aplicación de mensajería segura que parecía un programa de meditación en mi teléfono. El Tribunal del Condado de Suffolk ha autenticado la grabación, escribió. La jueza Patricia Luján firmó la verificación. Investigación de Hartford, escribí de vuelta. La SEC investiga operaciones sospechosas antes del anuncio de la fusión. Tu padre necesita este acuerdo para cubrir pérdidas. Las piezas estaban encajando. Ricardo había estado usando el Grupo Médico Castillo como su alcancía personal, asumiendo que la fusión borraría la evidencia, pero necesitaba capital para completar el acuerdo. $15 millones en capital. Audiencia de tutela el lunes, escribió Marcos. El juez es Ricardo Figueroa. Club de golf todos los domingos con tu padre.
Sonreí débilmente a la enfermera que entró, dejando caer inmediatamente mi teléfono y pareciendo confundida. ¿Dónde estoy?, le pregunté. ¿Es esto un hotel? Me dio una palmadita en la mano con simpatía. ¿Pobrecita? Pero cuando se fue, volví a coger mi teléfono. Consígueme todo sobre la fusión, cada documento, cada correo electrónico. Ya está hecho. Tus códigos de acceso todavía funcionan. Creen que estás demasiado incapacitada para usarlos. Lo siento, papá. No recuerdo el accidente. Te has estado encargando de todo. Si alguna vez has sido traicionado por alguien que se suponía debía protegerte, entenderás por qué no podía simplemente confrontarlo directamente. La evidencia tenía que ser irrefutable y la revelación tenía que ser pública. ¿Alguna vez has tenido que planificar estratégicamente tu respuesta a una traición? Cuéntamelo en los comentarios, y por favor, dale al botón de me gusta si quieres ver que se haga justicia. 20 de marzo, Ricardo solicitó la tutela financiera de emergencia a las 9 de la mañana en punto. La petición me pintaba como una tragedia. Hija amada, mente brillante destruida. Incapaz de gestionar el complejo fondo fiduciario que mi madre había dejado. Deterioro cognitivo significativo tras una lesión cerebral traumática, decía el documento. Incapaz de comprender conceptos financieros básicos, requiere intervención inmediata para proteger sus activos. El juez Ricardo Figueroa, el compañero de golf dominical de Ricardo durante 15 años, programó la audiencia para el 25 de marzo, un día antes de la reunión de accionistas. El momento no fue una coincidencia. El doctor Guerrero había proporcionado una evaluación psiquiátrica que afirmaba que mostraba una disfunción ejecutiva severa incompatible con la toma de decisiones financieras. Me evaluó durante exactamente 12 minutos, la mayoría de los cuales pasó en su teléfono. Su informe tenía 8 páginas. Pero la verdadera revelación provino de los documentos financieros adjuntos a la solicitud. Ricardo ya había preparado la documentación de transferencia para mi fondo fiduciario, con fecha anterior al 25 de marzo. El dinero iría directamente al Fondo de Operaciones de Emergencia del Grupo Médico Castillo. Una cuenta de dinero negro que yo había estado investigando durante 2 años. Ya ni siquiera intenta ocultarlo, dijo Marcos durante su visita oficial. Hablamos en código sabiendo que la habitación probablemente estaba siendo monitoreada. Tu padre está muy preocupado por tu recuperación. Agradezco su ayuda, respondí ausente. No entiendo por qué hay tantos papeles. Marcos colocó una carpeta en mi mesita de noche, aparentemente tarjetas de recuperación de colegas. Dentro había declaraciones juradas de 3 enfermeras que habían presenciado mis conversaciones coherentes cuando Ricardo no estaba cerca. Cada una notariada, cada una declarando que la administración les había dicho que apoyaran la evaluación de la familia sobre la condición de la señora Castillo. Esa noche, Ricardo trajo a la doctora Patricia Henley, una especialista psiquiátrica que realmente tenía ética. Pasó 2 horas conmigo realizando pruebas legítimas. Las fallé todas espectacularmente, pero la vi fruncir el ceño al comparar mis respuestas con mis escáneres cerebrales. La actividad neurológica no coincide con la presentación conductual, le dijo a Ricardo. Las lesiones en la cabeza son impredecibles, respondió él. Seguramente ha visto casos en los que los escáneres se ven mejor que la realidad. Lo había visto, pero también solicitó mis registros médicos anteriores, los de antes del accidente. Marcos ya se había asegurado de que lo recibiera, incluyendo mis evaluaciones cognitivas perfectas de mi examen físico ejecutivo anual 6 meses antes. La evaluación psiquiátrica estaba programada para el 25 de marzo, un día antes de la reunión de accionistas. Mientras yo interpretaba a la hija rota, Marcos construía nuestro caso con precisión quirúrgica. La grabación de la UCI fue solo el comienzo. Para el 22 de marzo, teníamos un expediente médico de 47 páginas que destruiría cualquier afirmación de que mi orden de no reanimar estaba médicamente justificada. La doctora Isabel Chen de Johns Hopkins escribió: la paciente no muestra ninguna indicación que cumpla los criterios para la retirada del tratamiento. La escala de coma de Glasgow mejoró de 6 a 14 en 48 horas. Trayectoria de recuperación del libro de texto. El doctor Miguel Romero de la Cleveland Clinic fue más directo: la orden de no reanimar firmada el 15 de marzo parece estar motivada por factores ajenos al bienestar de la paciente. La doctora Andrea Fuentes de la Mayo Clinic dio el golpe de gracia:
En mis 30 años de carrera, nunca he visto una orden de no reanimar emitida para un paciente con indicadores neurológicos tan positivos. Esto representa una grave violación de la ética médica. Pero la negligencia médica era solo el aperitivo. El plato principal eran las violaciones de la ley IPAA. Ricardo había compartido mi información médica con 6 miembros de la Junta, 2 socios de la fusión y 3 inversores, todo para asegurarles que la situación no afectaría la estabilidad de la compañía. Cada divulgación no autorizada conllevaba una multa de $50,000, pero más importante aún, cada violación demostraba un patrón de tratar mi crisis médica como una oportunidad de negocio. Marcos hizo que todo fuera notariado en el Tribunal del Condado de Suffolk. La jueza Patricia Luján, que no tenía ninguna conexión con la red del club de campo de Ricardo, verificó personalmente la autenticación de la grabación de la UCI. Esto es procesable, le dijo a Marcos extraoficialmente. Penal, no solo civil. El FBI también se había interesado. Esas operaciones sospechosas antes del anuncio de la fusión se rastrearon hasta cuentas conectadas a la Fundación Castillo. Ricardo había estado haciendo uso de información privilegiada con fondos de caridad, esperando que la fusión cubriera sus huellas. Los 15 millones de mi fideicomiso habrían reemplazado lo que había robado. También descubrimos algo más en los estatutos del Grupo Médico Castillo, artículo 7, sección 3, cualquier ejecutivo declarado culpable de negligencia médica o incumplimiento significativo del deber fiduciario será destituido de su cargo dentro de las 24 horas siguientes a la determinación de la Junta. Requería una mayoría de 2/3. Con 9 miembros en la Junta, necesitábamos 6. Marcos se había puesto en contacto discretamente con 3 miembros independientes de la Junta. La doctora Elisa Chan, el profesor Mateo Torres y Sandra Vargas, todos los cuales se habían preocupado cada vez más por las tácticas cada vez más agresivas de Ricardo. Acordaron revisar nuestra evidencia antes de la reunión de accionistas. Cada violación de IPAA conllevaba una multa de $50,000, pero eso no era nada comparado con lo que se venía. Para el 23 de marzo, lo teníamos todo: evidencia médica, documentación legal, prueba financiera de malversación y una sala llena de testigos programados para reunirse en 3 días. La reunión de accionistas estaba programada para el 26 de marzo a las 2 de la tarde en el Gran Salón del Four Seasons de Boston. 200 de los inversores más poderosos del sector sanitario se reunirían para presenciar lo que Ricardo llamó el acuerdo de la década. Hartford Healthcare Systems pagaría $500 millones por una participación del 60% en el Grupo Médico Castillo, creando la red de atención médica más grande de Nueva Inglaterra. La presentación constaba de 90 diapositivas de proyecciones triunfantes, testimonios entusiastas y sinergias estratégicas. Ricardo había estado ensayando su presentación de 45 minutos durante semanas. El Wall Street Journal, el Boston Globe y Healthcare Finance Weekly habían confirmado su asistencia. Bloomberg transmitiría en vivo partes del anuncio. No era solo un acuerdo comercial. Era la coronación de Ricardo como el rey de la medicina de Nueva Inglaterra. Lo que los asistentes no sabían era que la SEC había abierto una investigación formal 3 días antes. Las operaciones sospechosas que Marcos había descubierto eran solo la punta del iceberg. El equipo de diligencia de vida de Hartford también había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas de la Fundación Castillo. El 24 de marzo, hice un movimiento calculado. Llamé a Ricardo desde mi cama de hospital, sonando débil y confundida. Papá, el abogado amable dice que hay una reunión importante mañana. Algo sobre unos papeles. No te preocupes por eso, cariño. Me encargaré de todo en la audiencia de tutela. Ah, vale. ¿Tendrás otra reunión? Siempre tienes reuniones tan importantes. Él se rió, esa risa condescendiente que había oído toda mi vida. Sí, princesa. El martes es el gran día de papá. El acuerdo más grande de la historia. ¿Puedo ir? Quiero verte ser importante. Hubo una pausa. Luego, el cálculo en su voz. Por supuesto que puedes venir, cariño. Todos deberían ver que estás bien cuidada. Siéntate en la primera fila y apoya a tu familia. Perfecto. Me quería allí como un accesorio, la hija trágicamente incapacitada cuya crisis médica estaba manejando tan noblemente. La imagen sería perfecta para él, el padre devoto que podía manejar la tragedia personal mientras seguía logrando victorias corporativas.
Marcos presentó la documentación para mi asistencia como parte de mi reintegración terapéutica en entornos familiares. ¿La doctora? Martínez lo apoyó con una nota sobre la estimulación positiva para la recuperación. Esta fusión sería su logro supremo. O eso creía él. La lista de invitados parecía un quién es quién de los poderosos del sector sanitario. Todos los que importaban estarían allí para presenciar el mayor triunfo de Ricardo Castillo. Y sí que presenciarían algo. 25 de marzo, 10 de la noche. Mientras Ricardo celebraba la exitosa audiencia de tutela con champán en el bar del Ritz-Carlton, yo estaba sentada en mi habitación de hospital con Marcos, firmando los documentos más importantes de mi vida. El juez Figueroa había fallado exactamente como se esperaba, tutela financiera total para Ricardo, con efecto inmediato. Pero habíamos anticipado esto. Marcos había presentado una apelación de emergencia ante la Corte Suprema del Estado 90 minutos antes de que comenzara la audiencia, citando conflicto de intereses judicial. La apelación se escucharía en 72 horas, mucho después de la reunión de accionistas. Tu padre ya ha iniciado la transferencia del fondo fiduciario, dijo Marcos, mostrándome la pantalla de su portátil. 15 millones programados para moverse a las 9 de la mañana de mañana. Déjalo que suceda, dije, firmando mi nombre con perfecta precisión en un documento titulado Rechazo de tutela, declaración de competencia mental. Un notario público, uno sin conexión con el grupo médico Castillo, lo presenció y selló. También habíamos enviado correos electrónicos encriptados a 3 miembros independientes de la Junta con un simple mensaje: por favor, asistan a la reunión de mañana con la mente abierta. Se presentará documentación sobre fallos críticos de cumplimiento. La doctora Elisa Chan respondió en 1 hora. Allí estaré. El profesor Mateo Torres, preocupado por patrones recientes, asistiré. Sandra Vargas, ya era hora de que alguien hablara. 3 garantizados. Necesitábamos 3 más para la mayoría de 2/3. Ricardo me llamó a las 11 de la noche, borracho de su éxito. Mañana, princesa, todo cambia. Tu madre nunca entendió la visión. Solo acumulaba dinero. Pero yo voy a construir algo que importa. Qué bien, papá, dije, inyectando confusión en mi voz. ¿Habrá globos? Él se rió. Claro, cariño. Todos los globos que quieras. Después de que colgó, miré a Marcos. Acaba de admitir que veía el dinero de mi madre como suyo para gastar. Grabado, confirmó Marcos. Añadido al archivo. La doctora Martínez pasó a medianoche con mis papeles de alta. Médicamente autorizada, dijo en voz alta para cualquier oído que escuchara, y luego más bajo: hazle pasar un infierno. No dormí esa noche. En cambio, revisé cada pieza de evidencia, cada documento, cada grabación. 47 páginas de testimonio médico, 23 minutos de audio, 4 violaciones de IPAA confirmadas, 3 años de documentación de malversación. Mañana, o lo pierdo todo o él lo pierde. No hay término medio. A las 6 de la mañana del 26 de marzo, me puse mi traje azul marino, el que mi madre me había comprado para mi primer día como directora legal. Hora de terminar esto. 26 de marzo, 2 de la tarde. El gran salón del Four Seasons de Boston era un monumento al poder corporativo. Candelabros de cristal arrojaban luz dorada sobre 200 de las élites del sector sanitario. La delegación de Hartford Healthcare ocupaba toda la sección izquierda, 12 ejecutivos que habían volado desde Connecticut. El Wall Street Journal había enviado a su reportero senior de salud. El equipo de cámaras de Bloomberg se estaba preparando para la transmisión en vivo. Me senté en la primera fila con mi traje azul marino y lo que todos asumieron que era una sonrisa vacía. Ricardo me había colocado perfectamente, lo suficientemente cerca para la óptica de la simpatía, lo suficientemente lejos para que no interrumpiera nada. Javier se sentó a mi lado, incómodo en su mejor traje de director financiero, dándome palmaditas en la mano de vez en cuando como si fuera una niña. Solo siéntate en silencio, susurró. Todo terminará pronto. No tenía idea de cuánta razón tenía. Ricardo subió al escenario a las 2:15, dominando la sala con autoridad practicada. La pantalla de presentación mostraba el logo del grupo médico Castillo fusionado con el de Hartford Healthcare, una promesa del futuro. Damas y caballeros, hoy hacemos historia, comenzó.
$500 millones, 3.000 médicos, 12 hospitales que se expandirán a 20. Esta fusión no es solo un negocio, es una revolución en la atención al paciente. La audiencia aplaudió. Varios miembros de la Junta asintieron con aprobación. Los ejecutivos de Hartford sonrieron sus sonrisas corporativas. Durante 35 minutos, Ricardo pintó su obra maestra. Proyecciones de ingresos que se disparaban. Mejoras de eficiencia que transformarían la medicina. El trabajo caritativo de la Fundación Castillo. $40 millones sirviendo a comunidades necesitadas. Lo observé dominar la sala. Este hombre que había firmado mi sentencia de muerte por dinero. Mencionó a mi madre una vez, brevemente, construyendo sobre el legado farmacéutico de mi difunta esposa, y luego pasó a sus propios logros. En el minuto 35, llegó al clímax. Antes de firmar estos documentos históricos, quiero reconocer el apoyo de mi familia a través de los desafíos recientes. La recuperación de mi hija Sofía de su trágico accidente nos recuerda que la atención médica es personal, no solo profesional. 200 rostros se volvieron hacia mí con simpatía practicada. Las cámaras se enfocaron. Este era su momento de orquestación perfecta. El padre devoto, el titán corporativo, el visionario de la salud. Me levanté. Gracias, papá, dije, mi voz resonando perfectamente en la sala acústicamente diseñada. Clara, nítida, sin rastro de deterioro. Tengo algo que añadir sobre que la atención médica sea personal. La sonrisa de Ricardo se congeló. Cariño, deberías descansar. Estoy perfectamente descansada. Caminé hacia el escenario, mientras Marcos se levantaba de su asiento en la tercera fila con una carpeta de cuero. De hecho, tengo una preocupación de ética médica que plantear antes de que se firmen estos documentos. La sala se quedó en silencio. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí. El rostro de Ricardo se puso rojo. No estás bien, cariño. El accidente. Estoy lo suficientemente bien como para saber lo que hiciste en esa habitación de la UCI, papá. La reportera del Wall Street Journal sacó su teléfono, ya escribiendo. La cámara de Bloomberg giró hacia mí. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La transformación en la sala fue instantánea. Las sonrisas comprensivas se desvanecieron, reemplazadas por la aguda atención de personas que olían sangre en el agua. No eran solo inversores. Eran tiburones, y acababan de detectar una debilidad. Seguridad, gritó Ricardo, pero su voz se quebró ligeramente. Mi hija está confundida. No estoy confundida. Llegué a las escaleras del escenario, subiéndolas con precisión deliberada. Estoy cognitivamente intacta, legalmente competente y plenamente consciente de que firmaste una orden de no reanimar mientras estaba en coma para robar mi fondo fiduciario de $15 millones. Jadeos recorrieron la audiencia. La delegación de Hartford intercambió miradas alarmadas. Un ejecutivo ya estaba enviando mensajes de texto frenéticamente. Estos son delirios de su lesión en la cabeza, dijo Ricardo, pero el sudor le perlaba la frente. Alguien, por favor. Marcos, llamé. La evidencia, por favor. Marcos caminó por el pasillo central como un fiscal acercándose al estrado. Sostuvo la carpeta para que todos la vieran. 47 páginas de documentación médica, 3 evaluaciones neurológicas independientes y 23 minutos de audio grabados en la UCI del Hospital General de Massachusetts. No se puede grabar sin consentimiento. Miguel Báez, el abogado de Ricardo, se levantó de la sección de la Junta. Eso es ilegal. En realidad, dijo Marcos con calma, la señora Castillo proporcionó consentimiento previo por escrito para grabaciones de defensa médica hace 3 años, notariado, archivado en el estado, completamente legal bajo la ley de Massachusetts. Tomé el micrófono del podio. Mi padre se quedó congelado, calculando sus opciones. Correr, quedarse, luchar, mentir. Antes de reproducir la grabación dije, dirigiéndome a la sala, permítanme establecer los hechos médicos. El 15 de marzo, tuve un accidente de coche. Lesión cerebral traumática, escala de coma de Glasgow de 6. Para el 17 de marzo, había mejorado a 14.
3 neurólogos independientes de Johns Hopkins, la Cleveland Clinic y Mayo han confirmado que mostraba un 70% de probabilidad de recuperación total. Hice clic en el control remoto de la presentación, reemplazando las diapositivas de la fusión de Ricardo con documentos médicos. Sin embargo, el 15 de marzo, solo 4 horas después de mi accidente, mi padre firmó una orden de no reanimar. ¿La razón? Permítanme citar la grabación que están a punto de escuchar. Marcos conectó su teléfono al sistema de sonido. La acústica perfecta del salón llevó cada palabra. Déjenla ir en paz. No pagaremos por tratamientos experimentales cuando ese dinero podría salvar el hospital. Luego, más claro. 15 millones de dólares. ¿Sabe a cuántos pacientes de cáncer pediátrico podría ayudar eso? Y finalmente, el golpe de gracia. El fideicomiso pasa a su padre si ella muere sin hijos o cónyuge. La sala estalló. Los miembros de la junta se pusieron de pie de un salto. Los ejecutivos de Hartford ya se dirigían a las salidas. Alguien gritó, «¡Esto es un asesinato médico!». Ricardo intentó agarrar el micrófono, pero 2 guardias de seguridad, los mismos que había llamado para mí, se adelantaron. Parecían confundidos, sin saber a quién se suponía que debían proteger o retirar. «Esto está sacado de contexto», gritó Ricardo por encima del caos. «Entonces reproduzcamos los 23 minutos completos», dije con calma. «Que todos escuchen el contexto completo». El equipo de Hartford se fue en el minuto 37. La fusión murió en el minuto 38. Este es el momento en que todo cambió. Cuando has reunido toda tu evidencia y elegido tu campo de batalla, no hay vuelta atrás. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien poderoso que te hizo daño, conoces este sentimiento. Comparte tu historia en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si esto resuena contigo, por favor, suscríbete para más historias de justicia servida. La grabación completa sonó como una marcha fúnebre para el imperio de Ricardo Castillo. Cada palabra, cada cálculo, cada frío descarte de mi vida resonó a través del sistema de sonido premium del gran salón. Está estable ahora, pero estas cosas pueden deteriorarse, decía la voz de Ricardo. Mejor dejar que la naturaleza siga su curso. La voz de la doctora Martínez, profesional, pero claramente angustiada, «Señor Castillo, su hija muestra una notable mejoría neurológica». «Doctora, entiendo de medicina. Dirijo 12 hospitales. A veces, lo más amable es dejar ir». La audiencia escuchaba en un silencio horrorizado mientras mi padre discutía mi vida como una partida en un presupuesto. Varias personas estaban grabando con sus teléfonos. La cámara de Bloomberg lo capturó todo. Pero la peor parte llegó en el minuto 18. La voz de Javier. «Papá, quizás deberíamos esperar». «Ricardo, quieres mantener tu puesto de director financiero en la empresa fusionada, ¿verdad? Entonces deja de fingir que te importa. Ambos sabemos que necesitas este acuerdo para cubrir tus deudas». Javier, sentado en la primera fila, se había puesto pálido. Su complicidad era ahora de dominio público. Cuando terminó la grabación, el silencio fue ensordecedor. Entonces, Sandra Vargas, de la Junta, se levantó. «Propongo una reunión de emergencia de la Junta bajo el artículo 7, sección 3 de los estatutos corporativos». Secundado, dijo inmediatamente la doctora Elisa Chan. «No pueden hacer esto durante una reunión de accionistas», protestó Ricardo. «En realidad, sí podemos», dijo el profesor Mateo Torres, poniéndose de pie. «Cuando se presenta evidencia de negligencia médica por parte de un alto ejecutivo, la Junta tiene el deber fiduciario de actuar de inmediato». Los 9 miembros de la Junta se agruparon a un lado de la sala. Ricardo se quedó solo en el podio, con su presentación de la fusión aún brillando detrás de él, un monumento a lo que nunca sería. «Esto es una trampa», dijo al micrófono, dirigiéndose desesperadamente a la audiencia restante. «Mi hija obviamente está siendo manipulada». «¿Por quién?», pregunté. Los 3 neurólogos independientes, el Tribunal del Condado de Suffolk que autenticó la grabación, los agentes del FBI que investigan su uso de información privilegiada a través de la Fundación Castillo. Esa última revelación envió otra onda de choque por la sala. Varios inversores ya se dirigían a las salidas, con los teléfonos pegados a las orejas, sin duda llamando a sus abogados.
La reportera del Wall Street Journal se me acercó. Señora Castillo, ¿está confirmando la participación del FBI? Estoy confirmando que mi padre intentó matarme por dinero, dije claramente, sabiendo que cada palabra estaría en el titular de mañana. Todo lo demás saldrá a su debido tiempo. La Junta se volvió a reunir. Sandra Vargas habló por ellos. Por votación unánime de 8-1, con el Sr. Castillo votando por sí mismo, Ricardo Castillo es destituido inmediatamente como CEO del Grupo Médico Castillo por graves violaciones de la ética médica y el deber fiduciario. El ejecutivo principal de la delegación de Hartford se levantó. Hartford Healthcare se retira formalmente de todas las negociaciones de fusión, con efecto inmediato. Para cuando la seguridad escoltó a Ricardo fuera de su propia celebración, las acciones del Grupo Médico Castillo habían caído un 47%. $230 millones en capitalización de mercado se evaporaron en menos de una hora. Máximo conflicto, gritó Ricardo desesperadamente. Esta es mi compañía, mi legado. No, dije en voz baja. Fue construida con el dinero de mi madre, y muere con tu codicia. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. A las 2 horas de reproducirse la grabación, el Hospital General de Massachusetts suspendió los privilegios médicos del Dr. Guerrero en espera de una investigación. La Junta Médica de Massachusetts inició una investigación formal sobre la orden de no reanimar. La oficina del fiscal general del estado abrió una investigación penal. Pero las consecuencias inmediatas fueron igual de devastadoras. 4 violaciones de IPA a $50,000 cada una significaban $200,000 en multas personales para Ricardo. Y esas eran solo las sanciones federales. El Estado podría añadir más. Cada miembro de la Junta al que había informado ilegalmente sobre mi condición médica también podría demandar por haber recibido información que los hacía potencialmente responsables. A las 6 de la tarde, 8 de los 9 miembros de la Junta habían presentado sus votos para destituir permanentemente a Ricardo. El noveno, el propio Ricardo, ya no era reconocido con derecho a voto debido a las violaciones éticas. Marcos lo había preparado todo. En el momento en que la Junta votó, presentó la documentación ante la Secretaría de Estado. También presentó denuncias penales ante el Departamento de Policía de Boston por intento de asesinato por negligencia médica. La evidencia es abrumadora, me dijo la detective Patricia O'Malley esa noche. La grabación por sí sola sería suficiente, pero con la documentación médica, su padre se enfrenta a posibles cargos de intento de asesinato. El FBI llegó a la sede del Grupo Médico Castillo a las 7 de la tarde con una orden judicial. Confiscaron servidores, documentos y congelaron las cuentas de la Fundación Castillo. Los $40 millones en donaciones caritativas serían rastreados transacción por transacción. Javier me encontró en el vestíbulo del hotel después de la reunión, con el rostro gris por el shock y la vergüenza. Sofía, yo. Firmaste la orden de no reanimar como testigo, dije simplemente. Mentiste sobre mis deseos. Pensé que ibas a morir de todos modos. Papá dijo que los médicos. Papá mintió y tú elegiste creerle porque era más fácil que enfrentarte a él. Sacó su teléfono, mostrándome un mensaje. Ya he presentado mi dimisión como director financiero. Testificaré si me necesitas, sobre todo, el fraude, el uso de información privilegiada, todo. Tu testimonio no te salvará del enjuiciamiento, le informó Marcos. Pero la cooperación podría reducir tu sentencia. Javier asintió, pareciendo mayor de sus 35 años. Lo sé. Yo. Lo siento, Sofía. Debería haberte protegido. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Al cierre del mercado, el Grupo Médico Castillo había perdido el 47% de su valor. La Junta nombró a la doctora Sara Martínez como CEO interina, la misma doctora que había luchado contra mi orden de no reanimar. Había justicia poética en eso. Artículo 7, sección 3. Cualquier ejecutivo culpable de negligencia médica será destituido en 24 horas. La destitución de Ricardo Castillo se completó en menos de 6. La edición matutina del Boston Globe salió con un titular que definiría el legado de Ricardo Castillo: escándalo de orden de no reanimar de CEO médico, intento de asesinato por millones. El Wall Street Journal fue más medido pero igualmente dañino,
CEO del Grupo Médico Castillo destituido después de que grabación revelara intento de acelerar la muerte de su hija por herencia. La cobertura de Bloomberg incluyó el vídeo de la reunión de accionistas. Mi revelación clara y compuesta contrastaba con las negaciones desesperadas de Ricardo. El clip se volvió viral en horas, 3 millones de visitas para el mediodía. Escándalo DNR fue tendencia nacional. Pero no fueron solo los principales medios. Los blogs de ética médica diseccionaron cada segundo de la grabación. Los analistas legales debatieron los cargos penales en las noticias por cable. El foro de asesoramiento legal de Reddit tenía un megahilo con más de 10.000 comentarios, muchos de trabajadores de la salud compartiendo sus propias historias de terror sobre decisiones médicas impulsadas por el lucro. La Junta Médica de Massachusetts emitió una declaración sin precedentes al mediodía: las acciones descritas en el caso Castillo representan la violación más atroz de la ética médica que hemos investigado. Estamos revisando todas las órdenes de no reanimar emitidas en las instalaciones del Grupo Médico Castillo en los últimos 5 años. 47 casos fueron marcados para revisión inmediata. 3 hospitales del Grupo Médico Castillo anunciaron que romperían sus acuerdos de afiliación al final del día. El sindicato de enfermería convocó a un voto de no confianza. Los estudiantes de medicina de Harvard iniciaron una petición para eliminar el nombre de Ricardo del Auditorio Castillo, que donó $5 millones para construir, con dinero de la fundación, por supuesto. El FBI amplió su investigación. El uso de información privilegiada fue solo el comienzo. Encontraron empresas fantasma en las Caimán, sobornos disfrazados de honorarios de consultoría y casi $30 millones desviados de la Fundación Castillo durante 7 años. La doctora Martínez, como CEO interina, celebró una conferencia de prensa de emergencia a las 4 de la tarde. El Grupo Médico Castillo está comprometido con la total transparencia y la reforma ética, anunció. Estamos cooperando plenamente con todas las investigaciones e implementando cambios inmediatos en nuestros procedimientos de supervisión. Cada orden de no reanimar en nuestro sistema será revisada por un panel independiente. Un reportero preguntó por mí. ¿Volverá la señora Castillo a su puesto de directora legal? La señora Castillo se está centrando en su recuperación y en su propia práctica legal, dijo la doctora Martínez con cuidado. Respetamos su decisión de distanciarse de la organización durante esta transición. ¿Distanciarme? Eso fue diplomático. La verdad era que no quería volver a poner un pie en un edificio del Grupo Médico Castillo. Al cierre del mercado, las acciones se habían estabilizado en el 53% de su valor previo al escándalo. $230 millones en capitalización de mercado, desaparecidos. Las tenencias personales de Ricardo, que antes valían 80 millones, ahora valían 42 millones y estaban congeladas por orden federal. Para cuando terminó el ciclo de noticias, Ricardo Castillo no solo estaba arruinado, era radiactivo. Ningún hospital en Estados Unidos lo contrataría jamás. Javier vino a mi apartamento 3 días después de la reunión de accionistas, con aspecto de no haber dormido desde entonces. Llevaba una caja de documentos y una carta de renuncia que ya era de conocimiento público. He estado pensando en mamá, dijo, de pie en mi puerta, porque no lo había invitado a pasar. En lo que pensaría en lo que nos convertimos. En lo que tú y papá se convirtieron, corregí. Yo nunca cambié. No, no lo hiciste. Dejó la caja en el suelo. Estos son todos los registros que guardé. Transacciones extraoficiales, conversaciones grabadas, correos electrónicos. Papá no sabe que los guardé. 3 años de material. Mi póliza de seguro, la llamaba. ¿Y me los das ahora, después de que casi muero? Se le quebró la voz. Debería haberte protegido en esa habitación de la UCI, cuando papá estaba firmando esos papeles. Sabía que estaba mal. Pero estaba tan endeudado, tan dependiente de su aprobación. Que te convenciste de que mi vida valía menos que tu deuda. Sí. Me miró a los ojos por primera vez. Y viviré con eso el resto de mi vida, pero al menos puedo intentar enmendarlo. Testificaré contra él, contra toda la red de corrupción. Aceptaré cualquier sentencia que me den. Miré a mi hermano. Realmente lo miré. Había perdido peso. Sus manos temblaban ligeramente. El chico de oro, el director financiero, se había ido,
reemplazado por alguien que finalmente se había visto a sí mismo con claridad y no podía soportar la vista. Los 2 millones que te presté, dije. ¿Qué pasó con ellos? Deudas de juego. La adicción de papá no son las sustancias, es el poder. La mía era tratar de seguir su estilo de vida. Sacó su teléfono, mostrándome una confirmación de transferencia bancaria. Liquidé todo, mi casa, mis coches, mi cartera. Tendrás tus 2 millones de vuelta para el final del día de hoy. ¿Y luego? Luego desaparezco. Cambio mi nombre. Quizás empiece de nuevo en algún lugar donde nadie conozca el apellido Castillo. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Sé que no puedes perdonarme. Yo no me perdonaría. Pero quería que supieras que cuando dije que deberían haberte dejado morir, en realidad estaba hablando de la parte de mí que necesitaba morir. La parte que lo eligió a él por encima de ti. No lo perdoné, pero tomé la caja. Debería haberte protegido, dijo una vez más. Sí, asentí. Deberías haberlo hecho. 27 de marzo, 9 de la mañana. La sala de juntas en el piso 42 de la sede del Grupo Médico Castillo parecía un tribunal. 8 miembros de la junta se sentaron alrededor de la mesa de caoba que Ricardo había seleccionado personalmente para proyectar poder. Su silla vacía en la cabecera parecía un vacío. Asistí por videoconferencia. Marcos había aconsejado no tener ninguna presencia física que pudiera interpretarse como una búsqueda de control. Observé desde mi portátil cómo la junta desmantelaba sistemáticamente el imperio de Ricardo Castillo. Moción para terminar formalmente a Ricardo Castillo como CEO, con efecto inmediato, anunció Sandra Vargas. Secundado, dijo la doctora Chan. La votación fue de 8-0. A Ricardo, que intentaba unirse virtualmente desde el despacho de su abogado, se le denegó el acceso a la reunión. Moción para revocar todas las autoridades de firma y cargos en la junta de Ricardo Castillo. Otra votación de 8-0. Moción para nombrar a la doctora Sara Martínez como CEO interina por un periodo mínimo de 1 año. 8-0. La doctora Martínez aceptó con gravedad. Mi primer acto será establecer un comité de ética independiente para revisar todas las decisiones ejecutivas de los últimos 5 años. El profesor Torres planteó el siguiente tema. Señor Castillo, a la Junta le gustaría ofrecerle el puesto de directora jurídica con plena autonomía para investigar y reformar nuestros procedimientos de cumplimiento. Aprecio la oferta, dije claramente, pero debo declinar. El Grupo Médico Castillo necesita reconstruirse sin ningún miembro de la familia Castillo en puestos de liderazgo. El nombre en sí está manchado. Entonces deberíamos considerar un cambio de marca, sugirió Sandra Vargas. Distanciarnos por completo del nombre Castillo. Finalmente votarían por convertirse en Commonwealth Health Systems. El nombre de Ricardo sería borrado de cada edificio, cada documento, cada comunicado de prensa. Borrado como él intentó borrarme a mí. Hay un asunto más, dijo la doctora Martínez. El fondo fiduciario al que el señor Castillo intentó acceder, los 15 millones de dólares. Permanece en el fideicomiso de mi madre, intacto, confirmé. Estableceré una fundación para la investigación de lesiones cerebrales traumáticas y para apoyar a las familias que se enfrentan a la negligencia médica. No tendrá ninguna conexión con esta organización. Miguel Báez, el antiguo abogado de Ricardo, ya había huido a su coche cuando llegó el FBI. Más tarde sería inhabilitado por su papel en la facilitación del intento de fraude de tutela. La reunión terminó con un momento de silencio, no por Ricardo, sino por lo que el Grupo Médico Castillo podría haber sido si la codicia no lo hubiera envenenado desde la cima. No quería su trono, les dije antes de desconectarme. Quería mi libertad. Hoy, ambos obtuvimos lo que merecíamos. Las actas de la Junta lo registrarían como la terminación ejecutiva más corta en la historia corporativa. Tiempo total desde la exposición de la violación hasta la remoción completa, 18 horas. Vi a Ricardo una última vez, 3 días después de la reunión de la Junta. Apareció en el edificio de mi apartamento a las 10 de la noche, con aspecto de haber envejecido una década en 72 horas. Su traje de Armani estaba arrugado, su cabello plateado, siempre perfectamente peinado, colgaba lacio. El guardia de seguridad me llamó para avisarme, pero lo dejé entrar. Quería ver lo que quedaba del hombre que intentó matarme.
Se paró en mi sala de estar, mirando las fotos en mi repisa. Todas de mi madre, ninguna de él. Lo he perdido todo, dijo, su voz hueca. 7 puestos en juntas directivas desaparecidos, activos personales congelados. Bárbara solicitó el divorcio esta mañana, y se llevará la mitad de lo que el FBI no confisque. Bárbara, mi madrastra, que se había casado con él por dinero. Había justicia poética en que lo dejara en el momento en que el dinero desapareció. El FBI dice que me enfrento a 20 años, continuó. Uso de información privilegiada, malversación, fraude electrónico. Aún no han decidido si presentarán el cargo de intento de asesinato. No dije nada. Dejé que hablara. Dejé que sintiera lo que yo había sentido en ese coma. Impotente, sin voz, a merced de otros. Tenía deudas, dijo de repente. 30 millones con gente que no acepta la bancarrota como excusa. Se suponía que la fusión lo arreglaría todo. Tu fondo fiduciario era el plan B. Así que elegiste tu adicción al juego por encima de la vida de tu hija. Por un momento, su máscara se rompió por completo. Solo quería proteger el legado. Tu madre construyó algo hermoso, y yo lo convertí en algo poderoso. Pensé que si podías superar esta crisis, me habrías dejado morir. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una cuchilla. Estaba desesperado, susurró. Los rusos dijeron que me matarían si no pagaba para abril. Pensé. Me convencí de que no querrías vivir como un vegetal, que el dinero haría más bien. ¿Basta? Me levanté, enfrentando al hombre que me dio la vida y luego intentó quitármela. No estabas pensando en mis deseos ni en el bien común. Estabas pensando en ti mismo. Siempre has pensado solo en ti mismo. Envejeció otro año en ese momento, con los hombros caídos. El poderoso Ricardo Castillo reducido a un anciano roto con un traje caro. Lo se dijo en voz baja. Ahora sé lo que soy. Solo quería proteger. No, quería sobrevivir, y estabas dispuesto a sacrificarme para hacerlo. Caminé hacia la puerta, abriéndola. Fue. Si me contactas de nuevo, presentaré los cargos de intento de asesinato yo misma. Se arrastró hacia la puerta, luego se detuvo. Lo siento, Sofía. La desesperación no excusa la maldad, dije. Incluso los monstruos tienen sus razones. Eso no los hace menos monstruosos. Por primera vez en 40 años, Ricardo Castillo no tenía ningún título después de su nombre. El fondo fiduciario que mi madre me dejó permaneció intacto. 15 millones de dólares por los que Ricardo había estado dispuesto a matar. El 1 de abril, me senté en la sala de conferencias de Harley y Asociados, el bufete de abogados original de mi madre, firmando los documentos que transformarían el dinero manchado de sangre en esperanza. La Fundación Eleonora Castillo para la Recuperación Neurológica leyó marcos de los papeles de constitución, dedicada a financiar el tratamiento para pacientes con lesiones cerebrales traumáticas cuya cobertura de seguro ha sido denegada. El nombre de mi madre perduraría, pero no de la forma en que Ricardo lo había corrompido. 5 millones van para establecer el fondo, expliqué a los abogados. 5 millones para subvenciones de investigación en el Hospital General de Massachusetts, específicamente para el Departamento de Neurología de la doctora Martínez, y 5 millones para un fondo de ayuda legal que ayude a las familias a luchar contra órdenes de no reanimar injustas. ¿Y las ganancias del capital principal?, preguntó el socio principal. Becas completas para estudiantes de medicina que se comprometan a trabajar en comunidades desatendidas. Mi madre habría querido eso. Lo estructuramos para que ningún miembro de la familia Castillo pudiera controlar o beneficiarse de la fundación. Una junta independiente de eticistas médicos y defensores de pacientes supervisaría cada dólar. Esa tarde, recibí una llamada de la doctora Martínez. 3 familias ya se han puesto en contacto. A sus seres queridos se les firmaron órdenes de no reanimar en circunstancias sospechosas en instalaciones de Castillo. Tu fundación podría ayudarles a obtener justicia. Entonces empecemos con ellos, dije. Los 2 millones de Javier llegaron como prometió, junto con una nota. Esto no me absuelve. Nada puede. Pero quizás pueda ayudar a alguien más. Lo añadí a la fundación. Para el final de la semana, habíamos recibido más de 200 solicitudes de ayuda.
Familias a las que se les había dicho que sus seres queridos eran demasiado caros para salvar. Pacientes que habían sido descartados porque su seguro tenía límites. Personas como yo, que habían sido valoradas en dólares en lugar de latidos. La primera subvención fue para María González, una estudiante universitaria de 19 años a cuya familia se le dijo que debían considerar otras opciones después de su accidente de motocicleta. Con nuestra financiación, recibió el tratamiento experimental que su seguro le negó. Hoy camina. La segunda fue para Tomás Chen, de 72 años, a cuyos hijos se les presionó para que firmaran una orden de no reanimar porque a su edad, la calidad de vida sería mínima. Ahora está tocando el piano en el recital de su nieta. Cada éxito era una refutación de la filosofía de Ricardo. Cada recuperación era una prueba de que algunas cosas importan más que el dinero. El dinero de mi madre sanaría, no dañaría. El lema de la fundación, grabado en una placa en la sala de espera de nuestra primera clínica, toda vida tiene un valor inconmensurable. Eleonora Castillo, 1961 a 2014. Para septiembre, había establecido mi propia práctica, Servicios Legales Castillo, manteniendo mi nombre para recordarme por qué lucho. Nos especializamos en negligencia médica y derechos de los pacientes, particularmente en casos de órdenes de no reanimar coaccionadas y decisiones prematuras sobre el final de la vida. Mi primera clienta fue Dorothy Paredes, una mujer de 82 años cuyo hijo intentó invocar un poder notarial para detener su tratamiento contra el cáncer y acceder a su fondo de pensiones. Ganamos. Hoy está libre de cáncer y su hijo cumple 3 años por abuso de ancianos. La oficina era pequeña, solo yo, 2 asistentes legales y Marcos como consejero principal. Pero elegíamos nuestros casos con cuidado, tomando solo aquellos donde la motivación financiera corrompía las decisiones médicas. No perseguíamos ambulancias. Perseguíamos la justicia. Podrías ganar 10 veces más en derecho corporativo, me dijo un compañero de Harvard durante un café. He visto lo que protege el derecho corporativo, respondí. Prefiero dormir por la noche. Mantuvimos una regla simple, nunca tomamos casos que involucraran a Commonwealth Health Systems, anteriormente Grupo Médico Castillo. Ellos necesitaban reconstruirse sin ninguna sombra de Castillo, y yo necesitaba construir algo completamente mío. La doctora Martínez enviaba actualizaciones ocasionalmente. La compañía se había estabilizado bajo su liderazgo, implementando las directrices éticas más estrictas de la industria. Cada orden de no reanimar ahora requería el acuerdo de 3 médicos independientes y era revisada automáticamente por una junta de ética. La atención de los medios se desvaneció después de unos meses, reemplazada por otros escándalos, otras traiciones, pero los cambios permanecieron. La Junta de Ética Médica de Massachusetts instituyó el Protocolo Castillo, grabación obligatoria de todas las discusiones sobre órdenes de no reanimar, revisión automática de cualquier orden firmada dentro de las 72 horas posteriores al ingreso y sanciones penales por coerción financiera. Me especialicé en proteger a los vulnerables de los depredadores médicos. Las paredes de mi apartamento se llenaron de cartas de agradecimiento de clientes, fotografías de recuperaciones consideradas imposibles y un documento enmarcado, el premio del Colegio de Abogados del Estado de Massachusetts a la excelencia en la defensa de la ética médica. El nombre de Ricardo no estaba en ninguna parte de mi nueva vida. Había tomado su intento de borrarme y lo había convertido en un propósito. Octubre de 2024. Las escaleras del juzgado estaban llenas de reporteros mientras Ricardo Castillo era sentenciado a 2 años de libertad condicional por violaciones de IPA. Los fiscales federales habían decidido no presentar cargos de intento de asesinato, citando pruebas insuficientes de premeditación, pero las sanciones civiles fueron aplastantes. 1,2 millones de dólares en multas, liquidación completa de activos y una prohibición de por vida de servir en cualquier junta médica. No asistí a la sentencia. Estaba en el tribunal yo misma ese día, ganando un acuerdo de 12 millones de dólares para la familia Hendricks, a cuya hija se le había negado un tratamiento experimental por parte de su compañía de seguros, mientras que el director financiero del hospital, casualmente, compraba acciones del fabricante del tratamiento competidor. El Grupo Médico Castillo, ahora Commonwealth Health Systems, se había recuperado hasta el 60% de su valoración previa al escándalo. El cambio de marca fue completo. El retrato de Ricardo había sido retirado de cada edificio, donado a un almacén donde los ejecutivos olvidados van a acumular polvo. Javier había desaparecido por completo después de testificar.
Su cooperación redujo su sentencia a 6 meses de arresto domiciliario y 3 años de libertad condicional. Lo último que supe fue que trabajaba como tutor de contabilidad en Portland bajo un nombre falso, enseñando a los estudiantes sobre prácticas financieras éticas, una penitencia irónica por sus pecados. El Protocolo Castillo había sido adoptado por 3 estados, con más considerando la legislación. Se habían revisado 47 casos sospechosos de órdenes de no reanimar, lo que resultó en 11 procesamientos penales y 31 acuerdos civiles. Las familias que habían perdido a sus seres queridos por cálculos financieros finalmente tenían un recurso. La Fundación Eleonora Castillo había distribuido $8 millones en subvenciones, financiando el tratamiento de 63 pacientes que habían sido descartados como económicamente inviables. 58 seguían vivos. Sus familias nos enviaban tarjetas de Navidad con fotos de graduaciones, bodas, nietos, eventos de la vida que casi nunca sucedieron. La doctora Martínez me invitó a hablar en el simposio anual de ética de Commonwealth EALP. Decliné. Algunos puentes no deben ser reconstruidos, incluso con las mejores intenciones. La investigación del FBI había descubierto el alcance total de los crímenes de Ricardo. 43 millones malversados en 9 años, uso de información privilegiada que generó 6 millones en ganancias ilegales y sobornos por un total de 2 millones a varios funcionarios. La conexión con el juego ruso llevó a una investigación federal separada que eventualmente acusaría a otros 6 en un esquema internacional de lavado de dinero. La Junta de Ética Médica de Massachusetts creó el Protocolo Castillo, grabación obligatoria de todas las discusiones sobre órdenes de no reanimar. Según todos los parámetros, se había hecho justicia. Ricardo estaba destruido, el sistema corrupto reformado y las víctimas compensadas. Entonces, ¿por qué todavía revisaba mis cerraduras 3 veces cada noche? La carta llegó el 15 de noviembre de 2024, enviada a través de la oficina de Marcos con un matasellos de Connecticut. La letra de Ricardo, antes audaz y dominante en contratos de $1.000 millones, ahora temblaba sobre un papel de cuaderno barato. Sofía, sé que dijiste que no contactara, pero necesito que sepas algo antes de morir. Los médicos dicen cáncer de páncreas, 4 meses, quizás 6. ¿Irónico, no? Todos esos hospitales que controlaba, y ninguno de ellos puede salvarme ahora. He estado viviendo en un apartamento de una habitación en Hartford, trabajando como conserje nocturno en una clínica médica. No saben quién soy. Es pacífico limpiar después de verdaderos sanadores. Pienso en esa habitación de la UCI todas las noches. Oigo mi voz en esa grabación. Déjenla ir. Y ahora entiendo lo que realmente era. Un padre que valoraba el dinero por encima del latido del corazón de su hija. No hay perdón para eso. No estoy pidiendo ninguno. Tu madre estaría orgullosa de lo que has construido, la fundación, la práctica, los cambios que forzaste en la industria. Te convertiste en todo lo que yo pretendía ser. Poderosa, con principios, intocable. He dejado lo poco que queda, unos $400,000 después de los acuerdos, a tu fundación. No me absolverá, pero quizás pueda salvar a la hija de otra persona. No te contactaré de nuevo. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. No el dinero, ni el poder, ni la reputación. Perdí lo único que realmente importaba, el amor de mi hija. Tenías razón. La desesperación no excusa la maldad. Ricardo la leí 2 veces, luego se la pasé a Marcos. ¿Cómo quieres responder?, preguntó. Saqué mi papel de carta legal y escribí 3 palabras. No contactar significa no contactar. Hice que Marcos lo enviara a través de su oficina junto con una orden de cese y desistimiento. 2 semanas después, una donación de $400,000 apareció en la cuenta de la Fundación Eleonora Castillo de un anónimo de Hartford. Sabía de quién era. La acepté porque el dinero podía salvar vidas, pero añadí una anotación en nuestros registros, donación aceptada sin reconocimiento ni absolución. El perdón no requiere reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados por la traición, deben permanecer en cenizas. Ricardo moriría solo en Connecticut 4 meses después. Me enteré por un pequeño obituario en el Hartford Courant que no mencionaba sus antiguos títulos, su imperio médico ni su familia. Solo Ricardo Castillo, 58, conserje. No asistí al funeral.
nadie más lo hizo tampoco. 2 días después de la muerte de Ricardo, en marzo de 2025, Marcos descubrió toda la verdad durante la publicación final de documentos del FBI. Las deudas de juego no eran solo por dinero. Eran por supervivencia. La mafia rusa tenía fotografías, explicó Marcos, deslizando una carpeta sobre mi escritorio. Ricardo en su casino en 2019, 2020, 2021. Pero mira las fechas. Cada foto coincidía con el aniversario de la muerte de tu madre. Cada año, el día que ella murió, Ricardo volaba a Atlantic City y perdía millones tratando de sentir algo que no fuera culpa. Hay más, dijo Marcos en voz baja. El FBI encontró sus diarios personales en un almacén. Escribió sobre la muerte de tu madre, cómo la había presionado para que retrasara el tratamiento porque estaba negociando la adquisición de un hospital. Ella esperó 3 meses. Para entonces, el cáncer había hecho metástasis. Miré las páginas de la letra de Ricardo, confesando una culpa que lo había devorado vivo durante 10 años. Había matado a mi madre por codicia, y luego casi me mata a mí por la misma razón. Eligió su adicción por encima de la vida de su hija, dije, repitiendo lo que le dije meses atrás. Pero ahora entendía que la adicción no era el juego. Era tratar de escapar de la culpa de haber matado a la única persona que realmente lo había amado. Los rusos sabían lo de tu madre, continuó Marcos. Lo usaron como palanca. Páganos o le diremos a tu hija lo que realmente le pasó a Eleonora. La pieza final encajó. Ricardo no solo había intentado matarme por dinero. Intentó matarme para guardar su secreto. Si yo moría, la verdad sobre mi madre también habría muerto. Eligió su adicción por encima de la vida de su hija, dije de nuevo. Pero esta vez, lo entendí. Había sido adicto a esconderse de la verdad. Incluso los monstruos tienen sus razones. Eso no los hace menos monstruosos. Tomé los diarios y el informe del FBI y los guardé en mi caja fuerte. Algún día podría leer la confesión completa de Ricardo. Algún día podría entender cómo un hombre podía matar a las 2 personas que decía amar más. Pero no hoy. Hoy tenía una reunión con un cliente. Un joven padre cuyo hospital quería desconectar el soporte vital de su esposa porque su seguro había caducado. Su esposa tenía un 80% de posibilidades de recuperación con el tratamiento adecuado. Me aseguraría de que lo obtuviera, porque eso es lo que hace la hija de Eleonora Castillo. Salva a las personas que otros dejarían morir por dinero.